Vamos entonces a leer la palabra. Este saludo también es para todos ustedes. Amén. Vamos a leer el versículo 1. A mí me dieron un tema que se llama Andando en la Palabra. Ese fue el tema que me dieron. Entonces vamos a hablar. Y como base bíblica, el versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis. Amén. ¿Ya le dimos gracias al Señor por su palabra? No, hay que hacerlo, ¿cierto? Siempre que nos reunimos, le damos gracias al Señor primero que todo por su presencia. Su presencia está garantizada. Y la garantía que tiene su presencia es la promesa que Él hizo. De manera que Él, como quien cumple todas sus promesas, pues está aquí con nosotros. Segundo, por su palabra. La palabra le pertenece a Dios. Por eso se llama palabra de Dios, porque le pertenece a Dios. De manera que no es solamente una palabra humana, es palabra de Dios. Entonces le damos gracias por su palabra y sintámonos, como digo yo, privilegiados, esa es la palabra. Sintámonos privilegiados que Él nos hable. ¿Cierto que es un privilegio que Él nos hable? Que nos hable el presidente, uy, qué honor. Que nos hable el gobernador o el alcalde, o que nos hable un gran personaje. Pero aquí no estamos hablando de personajes humanos, estamos hablando del personaje más grande del universo. Y Él nos habla. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, en primer lugar por la promesa que tú nos has dado de estar con nosotros todos los días. Y esta mañana no es la excepción. Aquí con este grupo de maestros que han venido de las diferentes congregaciones, estás tú. Sí, estás tú, Señor. Segundo, Señor, tu palabra es buena, viva y eficaz. Y en tercer lugar, Señor, nos sentimos privilegiados de que tú nos honres hablándonos al corazón, al alma, a la mente. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Alguien dijo que lo que uno es, está determinado por tres cosas. Número uno, en quién cree. Número dos, qué es lo que cree. Y número tres, su estilo de vida. Digámoslo de esta forma. Dime en quién crees. Dime qué es lo que crees. Y dime cómo vives y yo te diré quién eres. Entonces, el estilo de vida, el andar de una persona, dice mucho de quién es ella. Y fíjese usted que todas las personas tienen su estilo de vida. Hay estilos de vida, muchos, y alguien que conocía un poco de psicología dice que el estilo de vida es una expresión de la personalidad. Es decir, la personalidad se expresa a través del estilo de vida, de cómo andamos. Alguien dijo también que el estilo de vida era como el rostro del alma, es decir, lo que mostramos a los demás. Es la vida al descubierto. Fíjese usted, tomando algunos ejemplos, cómo es el estilo de vida de los musulmanes. El estilo de vida de los musulmanes
está determinado por en quién creen y qué creen. Una de las cosas que creen los musulmanes es que si mueren por su fe, irán a un lugar donde podrán tener hasta 72 mujeres hermosas, de ojos grandes, negros, que allí habrán ríos de miel, de vino, de leche, deliciosa comida sin toxinas, grandes sillones, joyas y personas que les servirán en todo tiempo. ¿Usted no se ha preguntado por qué un musulmán es capaz de inmolarse? ¿Por qué un musulmán es capaz de subirse a un avión con 200 pasajeros y estrellar el avión en un edificio? Por esto que ellos creen. Ellos creen que al hacer eso, por su fe, van a tener esta recompensa. Quiere decir que lo que ellos creen determinan lo que hacen. Los hinduistas creen que la vaca es un animal sagrado y que representa el símbolo de lo que está vivo. La llaman así, la madre de la humanidad, a la vaca. Así como entonces una vaca amamanta a sus hijos sin esperar nada en compensación. De igual manera la vaca les brinda su leche. Entonces, la muerte de una vaca en la India es una tragedia. El nacimiento de un ternero es una fiesta. Se reúnen los dueños y hay celebración. Todo eso porque creen que la vaca es un animal sagrado. Los sintoístas, los japoneses, es una religión que no tiene doctrina clara, no tiene teología detallada. Pero como no tienen doctrina, promueven el culto a la naturaleza. Ellos le rinden culto al arroz, culto a la naturaleza. Pues claro, su estilo de vida está de acuerdo a lo que creen. Nosotros no somos la excepción. Nosotros también tenemos nuestro estilo de vida. Y ese estilo de vida está determinado por en quién creemos. Aquí nosotros creemos en Jesucristo. ¿Qué es lo que creemos? La palabra de Dios. ¿Y cómo andamos? Bueno, de eso nos vamos a ocupar en estos minutos. Vamos a hablar de el andar del creyente, y el maestro de escuela dominical, antes que todo, es un creyente. ¿Cierto? Uno primero es creyente y luego maestro de escuela dominical. Entonces, ¿cómo es nuestro estilo de vida? En 7 capítulos. 7 capítulos. Pero antes de entrar a los 7 capítulos de nuestro andar, yo quiero decir algo, no podría pasarlo por alto. Decir que nosotros somos un pueblo privilegiado. Somos un pueblo privilegiado. Mire, la carta de los Efesios es la carta que yo voy a tomar como base y referencia, de la cual leímos el versículo 1 del capítulo 4. Porque la carta de los Efesios tiene 6 capítulos. Los 3 primeros capítulos habla de las bendiciones espirituales en Cristo. Todo lo que nosotros tenemos como bendición, lo tenemos en Cristo.
Quiere decir que la palabra clave de los 3 primeros capítulos de Efesios es la palabra en Cristo. Y los 3 últimos capítulos, el 4, el 5 y el 6, ya no habla de las bendiciones espirituales en Cristo, sino que habla de nuestro andar, de cómo andamos en consecuencia de ser tan bendecidos espiritualmente. Porque un bendecido debe andar como bendecido, ¿cierto? Entonces, por eso el capítulo 4 comienza diciendo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. Pero hablemos un poquito de las bendiciones espirituales en Cristo. La Biblia dice en los primeros capítulos de Efesios que nos bendijo con toda bendición espiritual. Es decir, que el Señor no se reservó nada. Y eso es importante. El Señor había podido reservarse algo, pero no, nos bendijo con toda bendición espiritual. Y fíjese usted que esa bendición espiritual está en los lugares celestiales en Cristo. Como si fuera poco, Él nos escogió en Él. Nosotros lo cantamos, ¿no? Escogido fui de Dios en Él, amado. Fuimos adoptados hijos suyos. Hermano, ser hijo de Dios es lo mejor que nos ha podido pasar. Yo he dicho que lo más grande que le dicen a uno no es excelentísimo, ni reverendísimo, ni lo nobilísimo, ni doctorísimo. Lo más grande que le pueden decir a uno es hermano, porque eso quiere decir que tenemos el mismo papá. Entonces, si usted quiere honrar a alguien, dígale hermano. Entonces, nos adoptó hijos suyos, nos hizo aceptos en el amado. Oiga, nos redimió con su sangre. En otras palabras, fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros, entregó su vida por nosotros, fue sepultado por nosotros, resucitó por nosotros, ascendió por nosotros, todo lo hizo por nosotros. Entonces, tenemos herencia como si fuera poco. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Sabe cuál era el misterio de Dios? El misterio que Dios tenía oculto desde antes de la fundación del mundo es que Él se iba a manifestar en carne. El misterio es que Él iba a morir en una cruz por nosotros. El misterio era que Él iba a resucitar al tercer día. Eso era un misterio. Nadie lo conocía. Pero nosotros ahora tenemos el privilegio de saberlo, de conocerlo. Y sabemos que tenemos entonces herencia con base en conocer el misterio de su voluntad. Ahora, como si fuera poco, nos selló con su espíritu. Hermanos, bendiciones en Cristo. Bendiciones en Cristo. Y sabe que Pablo está preocupado. Y la preocupación de Pablo y por lo que oraba Pablo era para que la iglesia comprendiera, entendiera, tuviera en claro todas esas bendiciones espirituales. Entonces, esas son las bendiciones espirituales. Ahora, entremos en materia. Y cuando digo entremos en materia, estoy hablando del andar cristiano, del estilo de vida nuestro. ¿En cuántos capítulos? En 7 capítulos.
capítulo 1. Si usted me pregunta de dónde saqué yo esos capítulos, pues los saqué de la carta a los Efesios, capítulo 4, 5 y 6. Ahí están. Pablo los describe con claridad. Entonces, quiero decir que es posible andar así. Algunos lo ven muy difícil, pero claro, porque dependen de sí mismos para andar. Pero esta iglesia no depende de sí misma, esta iglesia depende de Él. Entonces a veces fracasamos porque dependemos de nosotros, pero esta iglesia no depende de sí misma, la iglesia depende de Dios. Entonces, primer capítulo, andar en unidad, en unidad. Yo estoy preparando una enseñanza para dar a la asamblea de Gataria sobre la doctrina y pretendo explicar cuál es la principal doctrina. Entonces esto va a ser un adelanto. La principal doctrina de la Biblia es la doctrina que habla de la naturaleza de Dios, de quién es Dios. Y la Biblia lo que hace es revelar quién es Dios. Porque las dos grandes preguntas que responde la Biblia son ¿quién es Dios y quién es el hombre? Los psicólogos se han ocupado de los antropólogos, los sociólogos, todos los biólogos se han encargado de definir quién es el hombre. Pero quien define mejor quién es el hombre no es la psicología, es la palabra de Dios. Entre otras cosas porque la psicología olvida una de las partes integrantes del ser humano, que es la parte espiritual. Hay conocimiento vulgar, conocimiento técnico, conocimiento científico y conocimiento espiritual. Ustedes y yo tenemos conocimiento vulgar acerca de un automóvil. El mecánico tiene un conocimiento técnico. El que lo creó y lo diseñó tiene conocimiento científico. Pero por encima del conocimiento vulgar, del conocimiento técnico y del conocimiento científico, hablando del hombre, es el conocimiento espiritual. Por eso es que una hermanita que no ha hecho ni primaria le enseña a un doctorado, a un doctor, acerca de lo que dice la Biblia. Porque el doctor con todos los posgrados ignora. Entonces, la principal doctrina tiene que ver con la naturaleza de Dios. Y lo primero que debe saber nuestros alumnos de escuela dominical, aunque a usted les suene raro, es que Dios es uno. Y usted me dirá, hermano Fernando, ¿y usted de dónde sacó eso? Bueno, la Biblia en Deuteronomio capítulo 6 habla del Shema o la Shema. ¿Y qué dice el Shema o la Shema? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice, y esto lo enseñarás ¿a quién? A tus hijos. ¿Cuándo? Al acostarse, al levantarse, al entrar, al salir, en la casa, en el camino, y se lo repetirás a tus hijos. Quiere decir que esa es la principal lección, la que habla de quién es Dios, de la naturaleza de Dios, porque nuestros niños necesitan conocer no solamente a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Moisés, a Sansón, a Elías y a Eliseo. Ellos necesitan conocer al Dios de ellos.
Entonces no nos quedamos ahí en hablar de Abraham, ¿cierto? Eso está importante, hablar de Abraham. Y cuán importante es Abraham, pero más importante que Abraham es el Dios de Abraham. Entonces, la unicidad. Nosotros podemos decir también unidad, porque es que yo le voy a comentar, estaba haciendo un estudio sobre la palabra uno y le pedí el certificado de nacimiento a la palabra uno y encontré que uno en su concepción original quería decir algo que no se puede dividir. Y yo dije, oiga, tienen razón, porque si yo el 1 lo divido por 2, deja de ser 1. Se convierte en un medio. Y si lo divido por 3, un tercio. Y si lo divido por 4, y si lo divido por 10, un décimo. Pero nuestro Dios no se puede dividir, porque Él es uno. Algunos lo dividen, pero nosotros no lo dividimos. Para nosotros Él sigue siendo único. Y eso tiene que tener algún efecto en nuestro andar. Usted dirá, ¿y qué relación tiene el que Dios sea uno con mi andar, con mi estilo de vida? Es decir, que yo debo vivir bajo esa verdad de que Dios es uno. Las verdades no solamente es para comprenderlas intelectualmente, las verdades son para vivirlas. ¿Cómo vivo yo a partir del hecho de que Dios es uno? Pues yo vivo en unidad. Quiere decir que aquí no hay lugar para los celos, para los pleitos, para las rivalidades, porque si yo vivo con celos, con pleitos y con rivalidades, estoy atentando con la doctrina de la unicidad. Yo estaba leyendo ayer de nuevo la carta de los Efesios, y el hecho de que seamos uno nos invita no a competir, nos invita a colaborar. Aquí no estamos para ganarle a nadie, aquí estamos para colaborarle al otro. Y el ministerio del maestro, porque ustedes más que un cargo, tienen un ministerio. Y usted dirá, ¿cuál es la diferencia entre cargo y ministerio? Bueno, es que el cargo es temporal, pero el ministerio es permanente. ¿Qué diferencia hay entre el cargo y el ministerio? Que el que tiene el cargo está contando los días para entregarlo, pero el que tiene el ministerio está esperando que lo vuelvan a nombrar el año siguiente. ¿Cierto que es diferente? Entonces, el ministerio del pastor funciona en colaboración con los otros ministerios. Y cuando usted funciona en colaboración, usted está viviendo en unidad. Es ahí en Efesios 4 que dice, y Él mismo estableció a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, ¿a fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando usted vive en unidad, cuando usted vive bajo los derroteros de la unicidad, usted edifica, usted construye. Fíjese usted entonces que el primer capítulo de nuestro andar tiene que ver con la unidad. Mire, de la importancia de la unidad se han dado cuenta hasta los campesinos. ¿Sabe que un caballo arrastra 500 kilos?
¿Cuánto arrastran 2 caballos? Eso sería lo normal, que arrastraran 1000 kilos. Pero resulta que arrastran 1500 porque se unen. Eso se llama sinergia. Los campesinos ya se dieron cuenta. Los sindicalistas también se dieron cuenta. Ellos salen a la calle y dicen: el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. Se dieron cuenta de la importancia de la unidad. Los directores técnicos de los equipos de fútbol también se dieron cuenta que hay que jugar en equipo, porque cuando la estrella quiere relucir en detrimento de los demás, el equipo se pierde. Y por más estrella que sea el que quiera ser estrella, no funciona. Se dieron cuenta hasta los farmacéuticos. No sé si usted ha tomado una cosa que se llama la bomba o el matrimonio. Sí, ¿cierto? Cuando le da gripa, ¿cierto? ¿Y cuál es la bomba del matrimonio? Un antibiótico y un analgésico. Quiere decir que cuando el antibiótico se une al analgésico, eso es una bomba. Te queda sano. Entonces, hasta los farmacéuticos se han dado cuenta. Nosotros, maestros de escuela dominical, debemos también de darnos cuenta de la importancia de que Dios es uno, y la consecuencia de que Dios es uno es que nuestro ministerio juega en conjunto, en compañía y para apoyar y colaborar a los otros ministerios. La unidad. Vamos a andar en unidad. Porque si sacamos pecho cuando decimos Dios es uno, tenemos que vivir de acuerdo a esa verdad. ¿Estamos de acuerdo? Primer capítulo. Segundo capítulo. Andar en pureza. Quiero decir que todos estos capítulos son posibles. Es decir, este andar es posible, ya lo dije. Es posible andar en pureza. Usted dirá, eso es complicado. Pero fíjese usted que Pablo dice en Efesios 4:17, esto digo y requiero. Fíjese que Pablo comenzó con un ruego: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, solícitos en guardar la unidad, ¿cierto? Pero ahora no dice ruego, dice digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, estilo de vida, como los otros gentiles que andan en la ¿qué? Vanidad de su mente. Quiere decir eso, que nosotros, aunque estamos en el mundo, porque el mundo nos rodea, no somos del mundo. Nuestro Dios es diferente a los demás dioses, y el pueblo de Dios es diferente a los demás pueblos, porque si Él es diferente, nosotros somos diferentes. Entonces, es posible andar en pureza. Es posible andar en pureza. Es posible despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Yo siempre digo lo que escuché en una enseñanza, que en el corazón de toda persona hay un trono, y en ese trono solo cabe uno. Y en ese trono puede estar sentado el yo. El yo. ¿Sabe que el yo le gusta siempre ocupar el primer lugar? El yo. Al yo le gusta el pedazo de torta más grande. Al yo le gusta el puesto más importante.
El yo es cosa seria. Y el yo se puede sentar en el trono y le va a dar a usted un estilo de vida en consecuencia. Los matrimonios a veces fracasan porque algunos de los dos tienen sentado el yo. Todo es yo. No viven en función del otro, viven en función de sí mismos. Pero entonces, lo que ha pasado entre nosotros es que hemos destronado el yo y le hemos dado lugar en el trono, no al yo, al gran yo soy. Él es el que manda, Él es el que gobierna, Él es el que dirige, Él es el que tiene la última palabra. Y los niños de escuela dominical viven en modo yo. ¿Cierto que sí? Los niños se quedan en el centro del universo porque lloran y todo el mundo corre. Hacen la rabieta y la mamá se despeluca. Eso se llama vivir en modo yo. Pero el niño hay que confrontarlo con esa realidad del yo y con la realidad del gran yo soy. Mire, a mí me pasó algo. Me voy a confesar con ustedes. Resulta que yo le compré una vez con mi esposa una pelota a mis dos nietos, un balón. Cuando se los entregamos, se agarraron el uno contra el otro. Se tiraron al piso. Mi balón, cada uno decía. Yo les voy a hacer una pregunta si me lo permiten. ¿Usted qué haría en un caso de esos? Les quita el balón, dicen por ahí. Compra otro balón, dicen por ahí. ¿Qué haría usted? Para ninguno. Parto el balón en dos. Les enseño a compartir. Pero fíjese que todo eso apunta a la conducta. Pero ¿cuál es la raíz del problema? No es el balón. El problema es que hay dos niños egoístas. ¿Sí o no? Porque si ellos no fueran egoístas, disfrutaban el balón los dos. Entonces fíjese usted que nosotros tratamos de solucionar el problema por la conducta. Les estamos enseñando cómo deben conducirse, pero no les estamos enseñando cómo deben ser. Y aquí lo importante es cómo somos, porque si actuamos de acuerdo a lo que somos, hemos superado el gran reto y el gran desafío que tiene todo creyente, que es conciliar lo que es con lo que hace. Entonces el niño debe entender que él es egoísta, que él quiere ser feliz en detrimento de la felicidad del otro. Entonces, estamos hablando de andar en pureza, que es posible cuando uno se despoja del yo. Cuando usted se despoja del yo, usted comienza a andar en pureza, como Dios quiere que andemos. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es. Exactamente. Entonces, segundo capítulo, ¿andar en qué? En pureza, despojando el yo. Cuando usted despoja el yo, usted no vive solo en función de sí mismo, usted vive en función de los niños. ¿Cierto? Hay que vivir en función de ellos. Entonces,
Capítulo número 3. Este sí que es bien sencillo. Ustedes, este capítulo yo creo que lo viven. Andar en amor. A los niños hay que amarlos. Oiga, hay que amarlos. Mire, yo les voy a hacer una pregunta, a ver ustedes qué me dicen. Estoy autorizado para hacer preguntas, ¿cierto? Bueno, pregunta. ¿Por qué el Señor le dijo a Pedro 3 veces, ¿me amas? ¿Cierto que con una sola hubiera sido suficiente? Pero se lo preguntó 3 veces. 3 veces se lo preguntó. ¿Usted no se ha cuestionado por qué se lo preguntó 3 veces? Algunos dicen que fue porque lo negó 3 veces. Otros dicen que eso tiene que ver con la palabra griega que el Señor usó, que la primera usó fileo y la segunda ágape. Bueno, que fileo es el amor fraternal, que ágape es el amor sacrificial. Eso dejémoslo así, no lo vamos a refutar, pero yo quiero aportar lo que yo pienso. A ver si usted está de acuerdo conmigo. Si no estamos de acuerdo, no hay problema. Seguimos siendo amigos, ¿cierto? Entonces, yo creo que él le preguntó 3 veces a Pedro, ¿me amas? Porque él quería que Pedro tuviera bien en claro cuál es el único motivo para servirle. El único motivo para servirle es el amor. ¿Cierto que sí? Servicio por amor. Por amor. Por amor. Un día yo le dije a la iglesia, no le voy a pedir que venga al culto. No le voy a pedir que ore. No le voy a pedir que ayune. No le voy a pedir que lea la Biblia. No le voy a pedir que adore a Dios. Y todos dijeron, se descarrió el pastor. Lo único que les voy a pedir es que se enamoren de Cristo. Porque un enamorado no encuentra la hora de hablar con su amado, ¿cierto? Y antes hay que decirle, mire, no hable tanto. Entonces, hermanos, ¿qué capítulo vamos? El amor, ¿cierto? Porque Efesios 5:1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Mire, digámonos la verdad esta mañana, amar no es fácil. No es fácil. A veces usamos lo que debemos amar y amamos lo que debemos usar. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Mire, una vez un hermano le prestó el automóvil a su esposa para que hiciera una diligencia. Y ella se fue y como a las 3 cuadras se estrelló. Y lo llamaron. Su esposa se estrelló. Y él dijo, ¿y qué le pasó al carro? Quiere decir que amamos lo que debemos usar y usamos lo que debemos amar. Los niños no son para usarlos, los niños son para amarlos. Y el amor es el único motivo válido para servirle al Señor. Yo una vez le pregunté a un evangelista nacional, en la época en que habían evangelistas nacionales, ustedes lo recuerdan, ¿cierto? Me tocó llevarlo a una campaña, yo era el conductor. Y yo le dije al evangelista, hermano, dígame, ¿qué es un evangelista?
¿Sabe qué me dijo? Me dijo, un evangelista es alguien quien ama las almas. Yo dije, oiga, ¿verdad? Porque cuando uno ama las almas, no encuentra la hora de compartirles el evangelio. ¿Y qué es un maestro de niños? Alguien que ama a los niños. ¿Cierto? Oiga, hermano, es que cuando las cosas se hacen por amor, a uno no le causan dolores de cabeza, le causan satisfacción. ¿Cierto que sí? ¿En qué capítulo vamos? En amor. Entonces, el amor no es tan fácil. No es tan fácil. Uno empieza a amar al otro cuando uno experimenta el amor de Dios en su vida. Es decir, para amar a otro yo tengo que haber experimentado en mí el amor de Dios. Si yo no he experimentado el amor de Dios en mí, a mí me cuesta mucho amar al otro. Por eso es que la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios. Eso es lo primero, ¿cierto? Y luego, ¿cuál es lo segundo? A tu prójimo. Y como lo tercero, como a ti mismo. Note usted que hay tres direcciones, ¿no? La vertical hacia Dios, la horizontal hacia los demás y la personal hacia nosotros mismos. Es muy difícil que el que no ama a Dios se ame a sí mismo. Y es muy difícil que el que no ama a su hermano ame a Dios. La Biblia dice que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Homicida. Oiga, lo trata duro, ¿cierto? Y dice que los esposos deben tratar a sus esposas como a vasos más frágiles para que sus oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que si usted trata mal a su esposa, aunque ore mucho, de nada le sirve. Hay hermanos que oran mucho pero tratan mal a la esposa. Eso es como hablar en un teléfono roto, cortado. Usted puede hablar todo el día y allá nadie le contesta, porque está desconectado. Cuando yo trato mal a mi esposa es como si sacara una tijera y cortara el cable. Se fue la señal. Entonces, tercer capítulo, andar en amor. Cuarto capítulo, andar en la luz. Oiga, hermanos, andar en la luz. ¿Sabe que nosotros la luz que tenemos es prestada? La luz que refleja la luna no es la luz propia, es la luz de ¿quién? Del sol. Nosotros somos igualiticos. Lo que han visto reflejado en mí ha sido su luz. La Biblia dice que nosotros somos como un espejo que refleja la gloria de Dios. Y que somos transformados de gloria en gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. La gloria, entonces, no es para nosotros. Cuando usted refleje la gloria de Dios, debe remitir el merecimiento ante aquel que es la luz del mundo. La luz del mundo. Y usted dirá, ¿y cómo es que yo alumbro? ¿Qué tengo que ser yo para alumbrar? Es una buena pregunta, yo me la hice. ¿Cómo son los que alumbran? Porque la Biblia dijo, así alumbre tu luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Y eso está en el capítulo 5 de Mateo.
¿cierto? Y en los primeros versículos de Mateo se está hablando del sermón del monte o el sermón de las bienaventuranzas. Y lo primero que dice de quienes alumbran es que son pobres en espíritu. Cuando la Biblia habla de pobres en espíritu, está diciendo que reconocen su pobreza espiritual. Porque en nuestra relación con Dios nosotros aportamos la pobreza y Él aporta la riqueza. Nosotros aportamos la debilidad y Él aporta la fuerza. Nosotros aportamos la ignorancia, Él aporta la sabiduría. Nosotros aportamos la escasez y Él aporta la abundancia. Nosotros aportamos lo posible, Él aporta lo imposible. No diga yo hice lo imposible, porque aquí el único que hace lo imposible se llama Jesucristo. Entonces, hermanos, andar en luz, pobres en espíritu, hambre y sed de justicia, misericordiosos, mansos, todo eso es lo que lo hace a uno alumbrar. Pero recuerden que la luz no es propia, la luz es prestada. ¿Estamos de acuerdo? La gloria no es para nosotros, la gloria es para Él. El Salmo dice, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Entonces, tenemos que andar, y mire hermanos, yo he dicho esto, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Si no estamos de acuerdo, no hay problema. He dicho que nosotros no estamos en la presencia del Señor. Nosotros vivimos en la presencia del Señor. Porque el estar denota temporalidad y el vivir denota permanencia, las 24 horas al día. ¿Sabe que si nosotros fuéramos conscientes de la presencia de Dios las 24 horas al día, andaríamos mejor que como andamos? ¿No cree usted? Mire, ¿usted sería capaz de pelear con su esposo o con su esposa delante del hermano Tobías? Hay poder, ¿cierto? Pues le cuento que hay uno mayor que el hermano Tobías que está ahí. Se llama Jesucristo. Y Él está ahí las 24 horas. Y usted se da el lujo de pelear con su esposa delante de Él. Eso era lo que decía un pastor. Yo me preocupo porque los creyentes respetan más al pastor que a Dios. Si usted fuera consciente y yo fuera consciente de la presencia a las 24 horas de Dios en nuestras vidas, hasta se vería en el control del televisor. ¿Qué programas vemos? Hay programas que uno tiene que desecharlos porque son de grueso calibre, ¿cierto? Yo no puedo decirle, Señor, cierre los ojos que esto que voy a ver es para mayores de 18. No puedo decirle eso. Entonces, hermanos, nosotros andamos en luz. En luz. Y eso es lo que le vamos a irradiar a los niños de escuela dominical. Ellos necesitan la luz divina que nos dio Jesús. ¿Cierto? Ellos necesitan ser iluminados, alumbrados. Y cuando entren a una clase de escuela dominical, que se enciende la luz. Como dice la canción, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en la escuela dominical.
¿cierto? Ahí le hice un cambiecito. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz. Amén. Se oye bonito, ¿cierto? Entonces, ¿en qué paso vamos? ¿En qué andar en luz? Ese es el capítulo 4. Capítulo 5. Escucha esto, andar cuidadosamente. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Mire, eso tiene que ver con andar con inteligencia. Tenemos que andar. Yo he dicho lo siguiente, me voy a poner como ejemplo. Si yo salgo un día de la casa, de mi casa, y me tropiezo con una piedra, me tropecé con esa piedra. Al otro día vuelvo a salir de mi casa y me tropiezo con la misma piedra. Entonces ya dice ese hermano Fernando, no sé qué le está pasando. Y llega el tercer día y salgo de la casa y me tropiezo con la misma piedra. ¿Ustedes qué dicen del hermano Fernando? No, quite la piedra, pase por otro lado. Hermanos, nosotros no nos podemos tropezar con la misma piedra. Usted no puede cometer el mismo pecado todas las veces. Porque a veces entramos en el círculo vicioso, tropezón, arrepentimiento y perdón, tropezón, arrepentimiento y con la misma piedra. Mire, hermanos, si usted se tropieza con una piedra, aprenda una lección. Porque el que se aparta de los pecados es el que alcanza ¿qué? Misericordia. El que se aparta. El que no se tropieza con la misma piedra. ¿Usted se imagina uno andar a tropezones? Dicen que un borracho iba para su casa y se tropezó con 5 postes. Y luego le dijo un policía, oiga, ¿y usted se está tropezando con 5 postes? Dijo, sí, ya voy a llegar a la casa. Porque a la casa son 7 postes. Solo me falta tropezarme con 2. Nosotros no podemos tropezarnos con el mismo poste. Si usted se tropezó con un poste, el siguiente pase por un lado. Entonces, eso es lo que quiere decir andar cuidadosamente. Mire, si hay algo que a usted le sea de tropiezo, evítelo. A veces uno tiene debilidades. Bueno, no digo a veces, siempre. ¿Cierto que tenemos debilidades? ¿Y usted sabe cuál es su debilidad? Bueno, no me la va a decir ahora porque eso sería, no sería consecuente. Pero usted que conoce su debilidad, evite caer en situaciones en las cuales usted pueda caer por causa de su debilidad. Si su debilidad son las mujeres, guarde distancia. Si su debilidad, bueno, son los hombres, cuidado, ponga distancia. Porque hay una línea que no se puede pasar. Si usted la pasa, ya no hay retorno. Si usted quiere que el Señor lo ayude, ande cuidadosamente. Bendito sea el nombre de Jesús.
Entonces, ¿cuál es en qué paso vamos? Quinto paso. Sexto paso, sexto capítulo. Andar en armonía. Andar en armonía. Fíjense que Efesios 5:18 hasta el 6:9 habla de los esposos, de las esposas, de los padres, de los hijos, de los amos y de los siervos y su relación entre ellos. Mira, hermano, lo más delicioso, porque hermano, digámonos la verdad, hay cosas buenas que no son deliciosas. Un purgante es bueno, pero no es delicioso. Y hay cosas deliciosas que no son buenas. Un chicharrón de esos es delicioso, pero no es bueno. Pero hay algo que es delicioso y es bueno: habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cierto? Mire, el Señor se mueve en los pabellones, en los recintos, en los pasillos, en los espacios donde hay armonía. A veces los pastores dicen, uy, aquí nadie recibe el Espíritu Santo. Pero es que hay peleas entre los creyentes, hay pleitos, hay divisiones, hay contiendas, hay disensiones. Entonces, mientras haya eso, no hay cómo circule Dios, cómo se desplace, cómo Él habite. Si el aroma de la armonía es el aroma que más le gusta a Dios, ¿cierto? Vivir en armonía. Vivir en armonía. El principio de la cabeza es el mejor principio para andar en armonía. Mire, es decir, uno tener claro el concepto de autoridad y de sujeción. De sujeción y de autoridad. ¿Sabe que yo una vez estaba preparando una enseñanza sobre la autoridad y me encontré con algo que les quiero compartir que me llamó la atención? Que la autoridad en su acepción, en su significado original, tenía que ver con el hacer prosperar a alguien. Se lo voy a explicar de esta manera. ¿Tendrá autoridad un presidente si hace prosperar su país? ¿Tendrá autoridad un pastor si con su enseñanza hace prosperar a los creyentes? ¿Tendrá autoridad un maestro si con su enseñanza hace progresar a sus alumnos? Es decir, que la autoridad tiene que ver no con dar órdenes solamente. La autoridad no se impone, la autoridad se inspira. El Señor no nos ha impuesto, Él nos ha inspirado. ¿Cierto que Él nos inspira respeto? Él nos inspira sujeción, Él nos inspira obediencia, Él nos inspira acato, Él nos inspira dependencia, Él nos inspira todo eso. Entonces, la autoridad es la habilidad o la capacidad para hacer prosperar a otro. Y para tener armonía, el principio de la cabeza es importante. Usted y yo debemos saber quién es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es la asamblea de pastores, ni el consistorio de ancianos, ni la asamblea de directivos, ni los pastores, ni los maestros.
La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Esto tiene cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo claro el concepto de autoridad, yo mantengo una relación armónica con aquel que está sobre mí o que está bajo mi jurisdicción. Fíjense que el centurión, ¿ustedes recuerdan el centurión? ¿Qué fue lo que le pasó al centurión? Se le enfermó el siervo y se encontró ¿con quién? Con Jesucristo. Y le dijo, Señor. Me llama la atención que le hubiera dicho Señor. Mi siervo está enfermo. ¿Qué le dijo Jesucristo? ¿Qué le dijo el Señor? Iré y lo sanaré. ¿Y qué le dijo el centurión? Dijo, no, mire, yo soy hombre bajo autoridad y tengo hombres bajo mi autoridad. A este le digo que vaya y va. A este le digo que venga y viene. De tal manera de que solamente di la palabra y mi siervo sanará. En otras palabras, tú eres el que tienes la última palabra. Es una invitación a vivir bajo el señorío de Cristo. Una vida armónica es una vida que vive bajo el señorío de Cristo. ¿Usted no ha notado que la mayoría de los creyentes vienen al pastor cuando ya las cosas están totalmente, ¿cómo se dice?, complicadas, difíciles? Hermano, hice un negocio y me salió mal, ore por mí. ¿Y con quién hizo el negocio? Dijo, pues con el inconverso de la esquina, el dueño del billar. Bueno, ahí está el problema. Se le quitó a Cristo el lugar que debe Él tener. Cuando usted vaya a hacer un negocio, al primero que tiene que consultarle es a la cabeza de esta iglesia. Y la cabeza de esta iglesia tiene nombres. Por eso es que el Señor le dice a los esposos que amen a sus esposas para mantener la armonía. Le dice a las esposas que se sujeten a sus esposos para mantener la armonía. Le dice a los hijos que honren a sus padres, ¿cierto?, para promover la armonía. Y le dice a los padres que no provoquen a ira a sus hijos, sino que los críen en disciplina y amonestación del Señor para promover ¿qué? La armonía. Nosotros podemos vivir en armonía. Oye, ¿en qué paso vamos? 6, ¿cierto? Vamos para el último, ¿cierto? 7. Oiga, este es el último paso, la última etapa. Andar en victoria. En victoria. Efesios 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiere decir que nuestra fuerza no está en nosotros, nuestra fuerza está en Él. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Les voy a comentar que yo tenía un versículo que me causaba ruido, es decir, no lo entendía muy bien. Es ese versículo que dice, esfuérzate en la gracia de Dios. Yo decía, ¿cómo es que uno se esfuerza en la gracia de Dios? Me lo preguntaba. Pero a veces uno no entiende, pero el Señor se encarga de alumbrarle a uno el bombillito, ¿cierto? Él es el que le da a uno la iluminación y uno entiende. Y entonces entendí a través de otra versión de la Biblia que dice, no esfuérzate en la gracia de Dios, sino que dice, saca fuerzas
de la gracia de Dios. Entonces ahí me aclaró el sentido. Decir que nuestras fuerzas están en Él. Nuestras fuerzas están en Él. Y entonces nuestra victoria está en Él. Entonces, cuando hablamos de victoria, estamos a victoria contra el mundo, contra Satanás y contra nosotros mismos. Nosotros no estamos ganándole al hermano, nosotros nos estamos ganando a nosotros mismos, porque usted debe ser mejor cada día. La competencia suya no es con el hermano que está al lado. Ay, yo soy mejor, oro mejor, canto mejor, vengo más a culto, ayuno más. No. Nuestra competencia no es con el hermano. Nuestra competencia es con nosotros mismos. Oro más, voy más al culto, adoro más, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va hasta que el día es perfecto. Y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros vamos de menos a más. Entonces, victoria sobre el enemigo, victoria sobre el mundo y victoria sobre nosotros mismos. Les tengo buenas noticias. A mí me gusta dar buenas noticias. Primera buena noticia con relación al enemigo: el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Es una buena noticia. Nos entregó un enemigo vencido. Segunda buena noticia: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Tercera buena noticia: somos débiles, tenemos naturaleza pecaminosa, pero podemos andar, vivir en el Espíritu para poder, ¿cómo se dice? Someter es la palabra, someter nuestra naturaleza débil. Nuestra naturaleza débil. Aquí tengo yo un ejemplo que yo creo que algunos ya lo han escuchado, de cómo es que funciona esto. Un maestro de la iglesia que fue a enseñarnos en una iglesia donde yo administraba por la gracia de Dios, nos estaba hablando cómo es eso de la vida en el Espíritu, de la sujeción al Espíritu, de andar en el Espíritu. Y entonces, ese día, que era una dominical, los maestros de escuela dominical me dijeron: hermano Fernando, no queremos salir a las clases, queremos estar en la enseñanza del maestro. Yo no quería porque, usted sabe, los niños. Pero mire, me convencieron. Nos estamos al lado de los niños, los controlamos y se quedaron los niños. Entonces el maestro estaba hablando de Romanos 8 y sacó del bolsillo un objeto pequeño y comenzó a lanzarlo para arriba y nos preguntó: ¿por qué esto que lanzo para arriba siempre cae? ¿Qué cree que dijimos? La ley de la gravedad. ¿Sabe qué dijo el maestro? Colóquense en 10. Nosotros sacamos pecho. 10. Y luego dijo: ¿y qué tengo que hacer para que esto, en vez de caer, suba? Y nos quedamos mudos todos. Todos nos quedamos mudos. Y una niñita de las que no había salido de la escuela dominical, a media lengua le dijo: pastor, amálele un globo. Entonces dice el maestro: póngase 10, niñita. Así somos nosotros. Hay una ley que nos lleva para abajo,
que es la ley del pecado y de la muerte, de nuestra naturaleza débil. Pero hay otra ley que nos lleva para arriba. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que podemos andar en victoria. A estos maestros no los mueve el pastor, ni la organización, ni el reglamento interno. A estos maestros los mueve el poder del Espíritu Santo. Es así. Alguien dijo que habían 3 clases de creyentes: creyentes de remo, creyentes de vela y creyentes de motor. Embarcación de remo, embarcación de vela y embarcación de motor. Los de remo son los que se esfuerzan a sí mismos con sus remos, nadan contra la corriente, pero cuando se cansan, sueltan los remos y ¿qué pasa? Se los lleva la corriente. Los de vela son los que están esperando la convención, el predicador bomba, la confraternidad, levantan sus velas y avanzan. Pero se acaba la convención, la confraternidad y se va el predicador, bajan sus velas y ¿qué pasa? Se los lleva la corriente. Pero nosotros no somos ni de remo ni de vela, nosotros somos de motor, porque a nosotros no nos mueve la fuerza propia ni los programas, a nosotros nos mueve es el Señor Jesucristo. Ese es el motor de esta iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, es posible andar en Cristo y cumplir con estas 7 etapas, porque Él nos lo ha dado todo para que lo hagamos. Mire, hemos nacido de nuevo. Abraham no nació de nuevo. No. David no nació de nuevo. Elías no nació de nuevo. Eliseo no nació de nuevo. Sansón no nació de nuevo. Pero nosotros hemos nacido de nuevo. La ley del Señor antes estaba escrita en las tablas de piedra, pero ahora no está escrita en tablas de piedra, está escrita en nuestro corazón. Nosotros somos templo del Dios viviente, templo del Dios viviente. Fíjense usted, y una de las cosas que le podemos dejar como herencia a los niños de escuela dominical es nuestro andar, nuestro estilo de vida. Mire, el estilo de vida es de los mejores sermones y de las mejores enseñanzas que le podemos impartir a nuestros niños. Un maestro que actúa de acuerdo a lo que cree. ¿Sabe que un hermano del consistorio de ancianos, una vez preparando una enseñanza sobre la fe, él le tocó preparar la parte etimológica y dijo que la fe y la fidelidad son de la misma familia etimológica? Yo no sabía eso. Y entonces él aclaró, la fe tiene que ver con la convicción, la fidelidad tiene que ver con la acción. Claro, es que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras no tiene pies, no camina, no anda. Pero la fe de estos maestros de escuela dominical tiene pies. Tiene pies, anda. Y cuando usted anda de acuerdo a lo que cree, usted es una persona fiel. Los fieles son los que actúan
de acuerdo a lo que creen. Por eso el mejor sermón y la mejor enseñanza que le podemos dar a los niños es nuestro estilo de vida, nuestro andar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, queremos caminar como Él anduvo, porque el ejemplo nuestro es el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Queremos seguir sus huellas, andar en unidad, en santidad, en amor, en luz, cuidadosamente, en armonía y en victoria. ¿Estoy diciendo bien? Pregunto, ¿cuántos quieren andar en unidad? Ahora, en pureza. Ahora, en amor. Ahora, en luz. Ahora, cuidadosamente. Ahora, en armonía. Y como si fuera poco, andar en victoria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nuestro propósito no es que los niños se comporten bien. Usted dirá, uy hermano, es así, explíquemela con más detalle. Nuestro propósito no es que los niños se comporten bien. Nuestro propósito es que los niños sean buenos. Porque no todo el que se porta bien es bueno, pero el que es bueno se comporta bien. Cuando usted logra que el niño se comporte bien, lo libra de las consecuencias del pecado. Cuando usted logra que el niño sea bueno, lo libra del pecado. Una cosa es la consecuencia del pecado y otra es el pecado. La sociedad muy bien intencionada trata de librar a todos los miembros de la misma de las consecuencias del pecado, pero no los libra del pecado. Usted encuentra una valla con una avenida que dice, si bebió, entregue las llaves. Pregunto, ¿de qué lo libra? ¿De un accidente? ¿De una muerte? ¿De una cárcel? ¿Pero lo libra del alcoholismo y de la borrachera? Y sigue por la misma avenida y encuentra otra valla que dice, sexo seguro, use preservativo. ¿De qué lo libran? De un embarazo indeseado, de una enfermedad de transmisión sexual. Pero lo libran de la fornicación y del adulterio. Pues les tengo una buena noticia. El Señor no vino a librarnos de las consecuencias del pecado solamente. Él vino a librarnos del pecado. Porque al librarnos del pecado, nos libró de las consecuencias del pecado. Usted y yo tenemos esa tarea de librar a los niños, no solamente de las consecuencias del pecado, sino que los niños se libren del pecado. Por eso hay que pastorearlos no solo a la conducta, sino al corazón. Y lo que deben conocer los niños de nuestras clases de escuela dominical es la obra del Calvario, porque la obra del Calvario es la que transforma corazones. Bendito sea el nombre de Jesús. Para terminar, leí un artículo, una reflexión sobre 3 clases de maestros. Alguien entró a una escuela y le preguntó al primer maestro, ¿qué haces aquí? Y él dijo, ganándome la vida. Entró a la segundo salón de clase y le preguntó al maestro, ¿qué haces aquí? Y dijo, dictando una clase. Y entró a la tercera, entró a la escuela dominical y le preguntó al maestro,
¿qué haces aquí? Dijo, estoy forjando una nueva generación. Esos somos los maestros de escuela dominical. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. ¡Aleluya!